Muy buenos días, mi nombre es Lenny, estudiante de cuarto A, y yo estaré hablando sobre la reflexión filosófica sobre el ser humano y el ser humano en la reflexión filosófica. La reflexión filosófica sobre el ser humano es una de las áreas centrales de la filosofía, ya que se enfoca en cuestionar y comprender la naturaleza, el propósito y el sentido de la existencia humana. A lo largo de la historia, la filosofía ha tratado de responder a preguntas fundamentales sobre qué es el ser humano, cuál es su lugar en el mundo y qué significa vivir una vida plena o auténtica. Estas reflexiones abarcan varios temas interconectados. El ser humano en la reflexión filosófica. A lo largo de la historia, la filosofía ha abarcado cuestiones sobre la naturaleza del ser humano, desde Sócrates y Platón, quienes exploraron el alma y la virtud, hasta Descartes, que reflexionó sobre la mente y el cuerpo basado en Nietzsche y Heidegger. Eh, o los existenciales, quienes indagaron en la libertad y la autenticidad del ser humano. En el centro de estas reflexiones está la búsqueda y por comprender qué nos hace humanos y cómo debemos vivir. En resumen, el ser humano es una entidad multifacética que combina aspectos biológicos, racionales, emocionales, sociales y espirituales a través de su capacidad para razonar, crear, y interactuar socialmente, reflexionar sobre su existencia, ha transformado su entorno y ha dado forma a la historia y la cultura. Mi nombre es Rocío y yo voy a estar hablando sobre los principales enfoques de la reflexión filosófica sobre el ser humano. La naturaleza del ser humano. La filosofía busca entender qué distingue al ser humano de otras formas de vida. ¿Somos seres humanos puramente biológicos o hay algo más como el alma o la mente? Filósofos como Platón y Descartes se preguntaron sobre la dualidad cuerpo-mente, mientras que otros como Aristóteles consideraron al ser humano como un animal racional, combinando lo biológico con lo intelectual. La libertad y el determinismo. ¿Hasta qué punto somos libres para tomar decisiones? La reflexión filosófica sobre el libre albedrío y el determinismo explora si nuestras acciones son producto de decisiones autónomas o están predeterminadas por factores externos como la genética, la cultura o las leyes físicas. Mi nombre es Angélica, soy estudiante de cuarto A y voy a estar hablando sobre los principales enfoques de la reflexión filosófica del ser humano. La ética y moral. ¿Qué significa vivir una buena vida? La reflexión ética filosófica examina los fundamentos de nuestras decisiones morales, preguntando qué es lo correcto y lo incorrecto. Filósofos como Kant, Aristóteles y Nietzsche abordaron preguntas sobre la virtud y el deber y la moralidad, la existencia y el sentido de la vida. Esta reflexión se pregunta si la vida humana tiene su propio inherente. Filósofos existenciales como Sartre y Camus argumentaron que la vida no tiene un sentido determinado y que cada persona debe crear su propio significado. Otros como Kierkegaard vieron la fe religiosa como una forma de encontrar el sentido en la existencia humana. Buenas, mi nombre es Emma, soy de cuarto A y voy a estar hablando sobre uno de los enfoques de la reflexión filosófica humana. El ser en comunidad. El ser humano no existe en aislamiento, sino en relación con otros. Filósofos como Hobbes y Rawls reflexionaron sobre la naturaleza del ser humano en sociedad, considerando si somos naturalmente egoístas o altruistas y cómo debería organizarse la vida en común. Conclusión. La reflexión filosófica sobre el ser humano invita a cuestionar y profundizar en la esencia de nuestra humanidad. Nos impulsa a reflexionar sobre nuestra libertad, nuestras acciones, nuestro propósito y cómo nos relacionamos con los demás y con el mundo que nos rodea. A través de este ejercicio se busca no solo entender mejor lo que significa ser humano, sino también cómo podemos vivir de manera más auténtica y significativa. Muy buenos días, mi nombre es Isaura, soy de cuarto A y en el día de hoy voy a estar hablándole acerca de la reflexión filosófica.
La reflexión filosófica es un proceso profundo y crítico de análisis en el que se examinan conceptos fundamentales acerca de la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, el ser humano y la realidad. A diferencia de otros tipos de reflexión, la filosófica busca ir más allá de las explicaciones superficiales o inmediatas, indagando en la naturaleza de las cosas y cuestionando las creencias y suposiciones básicas que a menudo damos por sentadas. Las características principales de la reflexión filosófica son crítica y cuestionadora. La reflexión filosófica se centra en cuestionar lo que comúnmente se acepta como cierto. No toma nada por dado sin un análisis profundo y riguroso. Razonamiento lógico. Utiliza la lógica y el razonamiento estructurado para examinar problemas complejos y buscar soluciones o explicaciones coherentes. Interdisciplinaria. Aunque tienen sus propios métodos y preguntas, la reflexión filosófica puede abarcar diversos temas como la ética, la política, la ciencia, la religión y el arte. Búsqueda de sentido. No solo busca respuestas prácticas, sino también significado y comprensión sobre la naturaleza del ser, la realidad y nuestra experiencia en el mundo. En esencia, la reflexión filosófica es un ejercicio intelectual que invita a pensar de manera crítica y profunda sobre los problemas más fundamentales de la vida humana y el mundo. También voy a estar hablando sobre la filosofía, su importancia y algunas de sus ramas. La filosofía es una búsqueda incesante por comprender las verdades fundamentales del universo y de la existencia humana, utilizando el poder del razonamiento y la reflexión. La importancia de la filosofía. La filosofía no ofrece respuestas rápidas o definitivas, sino que fomenta el pensamiento crítico y el debate racional. Nos invita a cuestionar nuestras creencias, a ser conscientes de las implicaciones éticas de nuestras acciones y a buscar siempre una comprensión más profunda del mundo. Además, al abordar cuestiones esenciales, ayuda a formar una base sólida para las demás disciplinas del saber. Las principales ramas de la filosofía son metafísica. La metafísica estudia la naturaleza de la realidad y la existencia. Se ocupa de preguntas como ¿qué es el ser? ¿Qué es la realidad? ¿Existen otras realidades más allá de lo que percibimos? Epistemología. La epistemología se centra en el estudio del conocimiento. Explora preguntas como ¿qué podemos conocer? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento y la creencia? La ética. La ética reflexiona sobre el comportamiento humano y los principios morales que deben guiar nuestras acciones. Preguntas como ¿qué es lo correcto y lo incorrecto? ¿Qué significa ser una buena persona? La lógica. La lógica se dedica al estudio de los principios del razonamiento válido y correcto. Examina cómo construimos argumentos y cómo podemos evaluar su solidez. La estética. La estética explora el arte, la belleza y la experiencia estética. ¿Qué es lo bello? ¿Cuál es el propósito del arte? ¿Cómo experimentamos el arte y por qué nos afecta? La filosofía política. La filosofía política reflexiona sobre el poder, la justicia, el Estado y las formas de organización social. Preguntas como ¿cuál es la mejor forma de gobierno? ¿Qué derechos y deberes tienen los ciudadanos?